Lo primero que vamos a hacer es ver estos tatuajes que les mostrábamos antes de la pausa. Son tatuajes que utilizan mucha tinta negra que terminan tapando la piel. O sea, termina siendo la piel negra. Lo llaman blackout. Pero además de esto, hay otras personas que se hacen muchos tatuajes, tantos que la superficie de la piel termina prácticamente toda cubierta. No todo el mundo recomienda esto y de hecho el blackout, dicen, trae trastornos en la salud y enseguida vamos a hablar de eso con el director del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires y secretario científico de la Asociación Argentina de Hemoterapia, el doctor Oscar Torres. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Es recomendable? Ni siquiera le voy a preguntar por el blackout. ¿Hacerse un tatuaje? No, realmente no. Me parece que es si bien es una decisión totalmente personal, me parece que realmente a veces hay riesgos para la salud y creo que, por otro lado, también en nuestro país creo que falta un control del Estado en relación con en los lugares donde se hacen los controles, donde se hacen los tatuajes, con lo cual eso tiene un riesgo para la salud. Yo lo puedo hablar desde el punto de vista, yo soy especialista en medicina transfusional y de hecho nosotros para evitar que se pueda transmitir alguna infección por vía transfusional, diferimos a las personas que se hubieran hecho un tatuaje por 12 meses o eventualmente también por 6 meses según el tipo de estudios que haga cada banco de sangre. En relación con este tipo de tatuaje que realmente cubre una gran superficie corporal, no solamente tiene un riesgo para nosotros como especialistas en medicina transfusional, sino también lo mismo dicen los dermatólogos, porque pueden estar tapando alguna lesión maligna como es un melanoma, que realmente es un tipo de cáncer con una elevada mortalidad. Y no lo ves. Y ¿cómo? No lo ves. Y no se ve, exactamente. O puede ser al revés, doctor, también, ¿no? Que al desparramarse la tinta en este tipo de tatuajes donde entra tanta cantidad de tinta al cuerpo, muchos sospechen que a lo mejor es una mancha y es tinta, y a lo mejor lo llevan a hacer un tratamiento que no era necesario, ¿verdad? Sí, por otro lado también hoy no sabemos, es decir, hoy la persona se hace el tatuaje e incorpora esa gran cantidad de tinta en su organismo. Hoy no le pasa nada, yo no sé qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años con ese elemento que le es extraño al cuerpo. Desde una reacción alérgica, alguna lesión inflamatoria crónica que realmente puede traer un compromiso para el mismo paciente. Claro, por ahí hoy, con un buen estado de salud, sano, no pasa nada, pero a lo mejor ante una eventualidad puede traer consecuencias. Sí, claro. Inclusive también, seguramente si uno habla con algún especialista en psicología o en psiquiatría, seguramente tiene una connotación psicológica también, porque es gente que está escondiendo alguna parte de su cuerpo, alguna parte de su personalidad. No me quiero meter en ese terreno, pero me parece que hay que tenerlo. Tendríamos que haber traído a alguien. Exactamente. Qué interesante. Ahora, entre los dos tipos de tatuaje, seguramente que estábamos viendo, el blackout, debe ser aún más perjudicial por la cantidad de tinta, ¿no? Seguramente que se necesita para llevarlo adelante. Y sobre todo la tinta de color negro, porque aparentemente las de los otros colores no sería tan perjudicial, pero la tinta negra fundamentalmente es la que más riesgos traería. Ahora, el cuerpo se adapta, evidentemente se adapta bien, porque hay mucha gente con tatuajes y no sufre rechazo, pero ¿no le pasa nada al cuerpo recibiendo tinta, ese pigmento? Nada. No. Nosotros, en nuestra especialidad, ¿por qué diferimos a quienes se hubieran hecho un tatuaje? Porque en realidad, como yo les comentaba recién, hay una falta de control del Estado en los lugares donde se hacen estos tatuajes, y el riesgo que existe a través de la transfusión es la transmisión del virus como el HIV, la hepatitis B o la hepatitis C, porque el virus puede persistir en la tinta. Es decir, a pesar de que la gente puede utilizar agujas que son descartables, cuando se coloca la aguja dentro de la tinta que después se utiliza, vive en la tinta, sobrevive en la tinta. Entonces ese es un caldo de cultivo, y por eso es que nosotros diferimos, o para nosotros una persona que se hace un tatuaje es una persona en situación de riesgo. Por eso es que nosotros... Por eso un tatuado no puede donar sangre. Hay que esperarlo entre 6 meses a 1 año para que pueda donar sangre. Porque en realidad estamos cuidando... No sabía que vivía en la tinta. Sí, porque estamos cuidando la salud de quien recibe una transfusión de sangre. Es un tema clave, muy riesgoso, digo, aquellos que de pronto concurren a hacerse un tatuaje porque les gusta, porque está de moda,
¿saben verdaderamente? ¿Hay conciencia a lo que se exponen? Sí, bueno, creo que forma parte de la falta de educación de la población, es decir, parece, yo ¿no? creo que pasa por ahí fundamentalmente. De todas maneras, como digo... Pero se ha es una- difundido muy poco también Sí, sí. a través de ustedes. Esto no ha tomado verdaderamente difusión como para que muchos de pronto piensen el riesgo que asumen a la hora de exponer un cuerpo al tatuaje, ¿no? Seguro, sí, sí. No, en general nosotros en nuestra especialidad justamente lo que necesitamos es de la donación voluntaria y altruista, que es el donante que está informado que cuáles son las situaciones de riesgo. Por eso es que nosotros quisiéramos que quienes vienen a donar sangre lo hagan sabiendo que no tienen situaciones de riesgo. Y buscamos al donante cuya donación de sangre es estrictamente solidaria, no es aquel que viene y dona porque tiene un familiar, un conocido que necesita una Y transfusión. en ese caso, ¿cómo hace Torres? Usted espera, le pregunta cuándo se hizo el tatuaje. Exactamente. Y se le hace un estudio. Sí, las normas que nos rigen para la especialidad dicen que nosotros debemos preguntar, por supuesto en estricta confidencialidad, debemos preguntarle acerca de situaciones de riesgo. Una de las situaciones de riesgo es haberse hecho un tatuaje en los últimos 6 o 12 meses. Independientemente, bueno, digamos, eso es la entrevista predonación, y si están en situación de riesgo nosotros lo diferimos. ¿Y por qué diferimos por 6 meses o 12 meses? Tiene que ver fundamentalmente porque a veces, a pesar de que uno estudia la sangre, la infección es tan reciente que no lo podemos detectar con una prueba de laboratorio. O sea, la prueba de laboratorio puede ser negativa, esa sangre está en condiciones de ser transfundida por ese estudio, pero también está en condiciones de transmitir una infección, porque el virus está en esa sangre y no la podemos detectar. Ahora, ¿tiene conocimiento, doctor, de algún caso donde algún tatuaje haya provocado verdaderamente un problema de infección o algo por el estilo? Digamos, nosotros sabemos que puede haber hepatitis post-transfusional, fundamentalmente la hepatitis a virus C. En el momento en que uno investiga cuáles son cuál podría ser la fuente de contagio, en el caso de hepatitis C, el porcentaje más importante es la vía transfusional. Lo que pasa es que después hay que hacer estudios hacia atrás y ver si no estuvo implicado un donante de sangre en situación de riesgo, y puede aparecer una persona que se hubiera tatuado. ¿Y hay algún lugar del cuerpo que de pronto sea menos riesgoso o es todo lo mismo? No, es todo el mismo cuerpo. Y es el mismo cuerpo el que dona sangre, así que por eso claro. No es que algún lugar del cuerpo sea menos propenso a que se introduzca la infección. Ahora, ¿se le complicó un poco en los últimos tiempos, me parece, Torres, o no? Porque prácticamente no hay persona menor a 30 años que no tenga un tatuaje en el cuerpo. Sí, bueno, pero de todas maneras tenemos ese periodo de un año, es decir, aquel que se hubiera tatuado más de 12 meses está habilitado para la donación de sangre. Pero bueno, lamentablemente un porcentaje importante de nuestros donantes que no están educados son diferidos justamente porque están en esta situación de riesgo. Se complica, por supuesto que se complica, pero por eso es que nosotros salimos a educar a la población y esta es una de las maneras que nosotros tenemos de decirle a la población, bueno, el tatuaje es una situación de riesgo. Si fueron dentro de los 6 o 12 meses, abstenerse de la donación de sangre. ¿Sufre mucho el cuerpo cuando alguien se quiere borrar un tatuaje? ¿Cómo? Si alguien decide borrarse un tatuaje, creo que hoy hay métodos que lo eliminan. Sí. El cuerpo sufre aún más, es como que se está redoblando la apuesta en cuanto a lo que pueda suceder con cuerpo. No, en absoluto. Con respecto a este tipo de blackout, por supuesto que es infinitamente dificultoso. Casi imposible, claro, ¿no? Tal Claro. cual. Sí. Pero no hay ninguna situación de riesgo ni en lo que es la eliminación del tatuaje. Le juro que me quedé pensando en este asunto de vos usás las agujas descartables, te garantiza que son descartables, te la abren adelante tuyo, Exacto. vos te quedás tranquilo, pero el virus puede estar en la tinta, me quedé pensando en eso, claro. O sea, en la carga de la tinta, no en la jeringa que vos podés ver, perdón, en la aguja, vos podés ver que es descartable, quedarte con la tranquilidad de que es descartable, pero puede estar en la tinta. Claro, el riesgo está en la tinta que se utiliza, porque uno descarta el material punzante. Lo que no se descarta, en la mayoría de los casos, es la tinta. O sea, la tinta se comparte con un montón de personas que van a ser tatuadas.
Supongo que debe haber también medidas de seguridad para la tinta. Seguramente debe haber quien utiliza, o la inmensa mayoría debe utilizar frascos individuales que no los debe utilizar Debería para otra ser persona. así. Pero también debe haber aquellos que no lo hacen, ¿no? No. Seguramente la norma es utilizar para cada tatuaje un Una frasco tinta distinto. diferente, Sí. exactamente. Sí, sí, claro. Es decir, ojo, no hay norma. Ese es el tema. Y no hay norma y no hay control. Entonces, Es tácita la norma. Exacto, sí, 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 sí. Lamentablemente es así. Sí. ¿Le vas a hacer un blackout? No. Y no es una situación nacional, es a nivel internacional, porque de hecho son normas internacionales las que dice de diferir a las personas que se hubieran A tatuado. mí me come la ansiedad en saber cómo va a ser la población dentro de 30 años. Bueno. Cuando haya gente mayor, de la tercera edad, con todos estos tatuajes, donde se supone por una cuestión lógica tenés que concurrir mucho más Claro. al médico, aparecen las enfermedades, los problemas, Y aparte toda cuando la te lo- gente tatuada, cuando- con la piel arrugada. Cuando te lo tatuaste, el músculo estaba Claro, claro. tieso, claro. ¿no? Sí, Y de repente sí, pasan los años, Sí. tenías una palmera, ponele. Sí. No, Sí, no. La en palmera era realidad verde y floreciente. ¿Cómo será? Eso Y ¿Cómo después será la yo- vida, no? Es una moda, pero es una moda que persiste, porque, digamos, de simples tatuajes hoy Sí, tenemos... pero no hay gente esto que- veterana Claro. hoy en día tatuada. Claro. No, hay en un en tipo de Estados 70. Unidos se ve. No, pero acá no. En Estados puede Unidos los ser, ves, pero sí. es algo esporádico. Acá es muy difícil encontrar una persona de 70, 75 Bueno, ya años los vamos a ver. que haya tenido un tatuaje. Ya lo vamos a ver, gringo. Bueno, Sí, a ver, Esas no sé si palmeras del llegamos, Caribe, pero yo- hay que estar en una entrevista para donación y a veces uno llama la atención que hay gente madura y que se hace pequeños tatuajes. No, seguro, seguro, sí, tienen todo el derecho, cada uno con su Claro, vida por supuesto. hace lo que quiera, pero no sé, mi Sí, curiosidad está en saber cómo va a quedar esos dibujos tan lindos. Con el correr de los con el años. correr Yo del me tiempo, aseguraría ¿no? la jugada y me lo haría directamente de veterano. Ya para que quede como me lo Para que dice. quede ahí, ¿no? Claro. Torres, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por Se invitarme. parece, ¿no? El hijo al Sí. papá. El señor es el papá de El nuestro productor ejecutivo de la mañana, Mariano Torres. Y además ¿Qué es le el vamos a suegro, hacer? el suegro de nuestra productora Verónica Crespo. Ya está Así ahí. es. Qué También. chico que es el mundo. Qué bárbaro. Estoy orgulloso de los dos. ¿eh? Vamos, O sea Torres, que el todavía. doctor tiene banca acá, ¿no? Sí. Y si no tiene banca el doctor, no tiene banca nadie. 2 minutos dura la Muchas pausa. gracias. Es No, más, la gracias. pausa, ¿sabe quién la pidió? Su nuera, se lo reprocha a él. Dice, Sí. listo, terminó, pausa. Bien.